Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, un tema que ha estado resonando en los titulares y generando suspiros por doquier. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que cuando se juntan son sinónimo de química explosiva y, bueno, de muchas especulaciones. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y las historias que realmente importan. Quédense conmigo porque lo que se viene va a ser imposible de olvidar. Resulta que últimamente las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y de hecho internacionales, han estado ardiendo con declaraciones y rumores que vinculan nuevamente a Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben, esta pareja, aunque nunca confirmaron oficialmente una relación seria y duradera, siempre ha estado en el radar de los fans, sobre todo desde que compartieron pantalla en Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible para el público no fantasear con que esa magia trascendiera la ficción. Y bueno, parece que esa magia, o al menos el recuerdo de ella, sigue muy viva. Lo más reciente, lo que ha encendido todas las alarmas, es una supuesta confesión de Can Yaman. No una confesión directa y explícita tipo sí, salí con Demet, sino algo mucho más sutil pero igualmente potente. En diversas entrevistas recientes, Can ha hablado sobre su vida personal, sobre sus relaciones, y en algunas de estas conversaciones, ha mencionado a Demet de una manera que ha dejado a muchos interpretando más allá de las palabras. Se habla de que él de alguna manera ha admitido que Demet fue una persona muy importante en su vida, alguien que dejó una huella imborrable. Y cuando un actor de la talla y el carisma de Can Yaman habla así de una expareja, especialmente de alguien con quien compartió un proyecto tan exitoso y una conexión tan visible, bueno, el impacto es considerable. Los fans, que son unos detectives increíbles, han analizado cada palabra, cada gesto, cada pausa en las entrevistas. Y lo que parece haberse deducido es que Can reconoce que hubo algo especial con Demet. No se trata de un simple compañero de set, sino de alguien que ocupó un lugar significativo en su corazón y en su vida en ese momento. Imaginen la escena, Can con esa mirada intensa que lo caracteriza, hablando sobre el pasado, sobre las personas que lo han marcado. Y al mencionar a Demet, se dice que lo hizo con un tono melancólico, con una sonrisa que mezclaba nostalgia y aprecio. Esa mezcla, mis amigos, es oro puro para la especulación y, para muchos, la confirmación de que hubo algo más que amistad o compañerismo. Y la reacción de Demet Özdemir, ahí está la clave que lo hace todo aún más interesante. Demet, que siempre ha sido un poco más reservada con su vida privada, ha reaccionado a estos comentarios de Can de una manera que ha dejado a todos con la misma intriga. Si bien ella no ha hecho declaraciones públicas directas sobre las confesiones de Can, sus acciones en redes sociales y las indirectas que algunos de sus seguidores más observadores han captado, han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos dicen que ha reaccionado con silencio, lo que podría significar que está enfocada en su presente y no quiere avivar viejos fuegos. Otros, sin embargo, ven en sus publicaciones recientes, en las canciones que comparte o en los mensajes sutiles que podría estar enviando, un eco de esos sentimientos que Can ha parecido revivir. ¿Podría ser que Demet también sienta que ese tiempo y esa conexión con Can fue algo especial e irreemplazable? El título de nuestro vídeo, Can Yaman confiesa Demet Özdemir impacta imposible olvidar, no es casualidad. Se basa precisamente en esa dualidad, la confesión de él y el impacto, esa reacción que, aunque silenciosa, resuena fuerte en el corazón de los fans. Es como si ambos estuvieran en una especie de conversación no verbal a través de sus apariciones públicas y sus actividades en redes. Es un juego de miradas, de gestos, de mensajes cifrados que los seguidores intentan descifrar. Pensemos en la magnitud de su conexión en Erkencikus. Ellos se convirtieron en la pareja soñada de la televisión turca. Sus escenas juntos eran pura electricidad. La forma en que se miraban, la complicidad que proyectaban, la manera en que sus personajes, Can y Sanem, se enamoraban, todo era tan creíble que era difícil separar la ficción de la realidad. Y después de que terminara la serie, los rumores de que estaban saliendo no cesaron. Hubo avistamientos juntos, hubo fotos, hubo comentarios de amigos en común. Y aunque nunca llegaron a declarar formalmente una relación, tampoco negaron categóricamente la posibilidad. Ahora, con estas nuevas menciones de Can, la historia parece volver a tomar fuerza.
Es como si un capítulo que creíamos cerrado se hubiera reabierto, y todos estuviéramos ansiosos por saber qué más se esconde tras bambalinas. La industria del entretenimiento y especialmente la turca, es conocida por sus dramas tanto dentro como fuera de la pantalla. Y la historia de Can y Demet tiene todos los ingredientes de un drama romántico que cautiva al público. Además, es interesante analizar el momento de estas declaraciones. Can Yaman está en un momento de su carrera en el que está expandiendo su público a nivel internacional, con proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir también está consolidando su carrera, participando en producciones de gran éxito. Quizás en este punto de madurez profesional y personal, ambos se sienten más cómodos para reflexionar sobre sus experiencias pasadas, sobre las personas que jugaron un papel importante en su camino. La frase imposible olvidar que encabeza este tema, ¿a qué se refiere? ¿Es imposible olvidar la química que tenían? ¿Es imposible olvidar los momentos que vivieron juntos? ¿O es, como sospechan muchos, que esa conexión fue tan profunda que, a pesar del tiempo y de las circunstancias, sigue siendo un recuerdo imborrable para ambos? La belleza de estas situaciones es que dejan espacio para la imaginación, para que cada uno de nosotros interprete lo que quiere creer. Y los fans, por supuesto, prefieren creer en el amor, en la posibilidad de que esa chispa inicial haya dejado una marca imborrable. Los medios turcos, que son verdaderos expertos en desentrañar estas historias, han estado analizando cada detalle. Han recogido declaraciones de allegados, han comparado fotos, han buscado patrones en sus publicaciones. Y todo apunta a que, si bien no hay una confirmación oficial de una reconciliación o de una relación actual, sí hay un reconocimiento mutuo de que lo que vivieron fue significativo. Y para muchos, eso es más que suficiente. Es la confirmación de que la magia que vimos en pantalla no era solo actuación. Imaginen la presión que debieron sentir ambos. Estar en el ojo del huracán mediático, ser la pareja favorita de millones de personas, y tener que navegar entre la vida personal y la profesional. A veces estas relaciones florecen bajo los focos, y otras veces, la misma atención pública puede ser un obstáculo. Lo que sí es seguro es que la conexión entre Can y Demet generó un fenómeno fan que pocas veces se ve. Las redes sociales se inundaron de fanficción, de montajes de fotos, de teorías sobre su relación. Y esa energía de los fans es lo que mantiene viva la llama de la especulación y el interés. Y aquí es donde entra la parte más intrigante. Si Can ha confesado, y el impacto en Demet es palpable, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podría ser este un preludio de algo más? ¿Una forma de reconectar o de reconocer públicamente lo que sintieron? ¿O simplemente una forma de cerrar un ciclo, de expresar gratitud por una etapa importante de sus vidas? La incertidumbre es lo que más nos engancha, ¿verdad? Porque todos amamos las historias de amor, y más aún si son protagonizadas por nuestros actores favoritos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş fue un regalo para los amantes de las comedias románticas. Y la manera en que sus vidas personales han seguido entrelazadas, o al menos en la conversación pública, a través de sus respectivas trayectorias, añade una capa extra de fascinación a su historia. Que él haya hablado y que ella, de alguna manera, haya reaccionado, nos dice que este capítulo, aunque haya terminado como pareja, sigue muy presente en sus vidas y en la memoria colectiva de sus fans. Por eso, cuando hablamos de imposible olvidar, nos referimos a esa huella que dejan las personas significativas en nuestras vidas, a los momentos de conexión que trascienden el tiempo y las circunstancias. Y parece que Can Yaman y Demet Özdemir, a su manera, están reconociendo esa verdad universal. La confesión de él y el impacto, esa resonancia en ella, nos deja soñando con lo que pudo ser y con lo que quizás, solo quizás, aún pueda ser. Es una historia que sigue escribiéndose, con el silencio y las miradas como protagonistas, y la especulación de los fans como el motor que la impulsa. Así que, para resumir un poco todo este torbellino de emociones y especulaciones, tenemos a Can Yaman, quien parece haber abierto la puerta a un pasado sentimental con Demet Özdemir, reconociendo su importancia. Y por otro lado, tenemos a Demet, cuya reacción, aunque sutil, ha impactado a todos y ha alimentado la idea de que este recuerdo es, efectivamente, algo difícil de borrar. Es la confirmación de que, independientemente de si fueron pareja oficial o no, la conexión que compartieron fue real y dejó una marca imborrable. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta inmersión.
N en el mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir y de sus enigmas. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las supuestas confesiones de Can y la reacción de Demet? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle ese gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme.